Hola mis amigos, una vez más Luis Alejandro aquí intentando vindicar el carácter maravilloso de un Dios bueno. Por unos auditores más bien, me dijeron que podían hacer quizás unos temitas más cortitos y después al final hacer un resumen de todo lo que hemos estudiado. Y obedientes como siempre, vamos a hacer esto. Un temita cortito cada semana y después lo presentamos de nuevo en forma completa. Queridos amigos, un texto interesante. Lucas capítulo 7, verso 16. Miren qué interesante. Dice el texto así. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y miren qué interesante este texto, y que tuvieron miedo. Esto aquí está hablando de la sanidad del hijo del centurión. Y el pueblo dice tuvo miedo. Fíjense en este detalle. Dios, Jesucristo más bien, haciendo un milagro y el pueblo tiene miedo. Esa es la actitud, la característica natural del hombre cuando nosotros vemos algo que no nos podemos explicar. Y esto transmitieron los profetas a cada uno de nosotros para que nosotros, no sino que más bien a través de eso nosotros le comenzamos a tener miedo a Dios. Pero la parte final del texto es interesante lo que dice el escritor, ¿cierto? Lucas, que dice lo siguiente, y Dios ha visitado a su pueblo, ha visitado a su pueblo a través de Jesucristo. En este pensamiento de que Dios ha visitado a su pueblo, voy a leer Éxodo, el capítulo 34, y el verso 6 y 7, cuando Moisés está recibiendo, no más, lleva nuevamente la tabla, las piedras más bien, y escribe Moisés los 10 mandamientos con algunas eh, indicaciones de Dios en relación con el tema de los sacrificios posteriormente. Lo escribe Moisés. Interesante esto, eso es un detalle. Pero ahora vamos al texto que después de esta escena, o en medio de esta escena, Moisés escribe lo siguiente, miren, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí todo bien. Dios mostrando las bondades de su carácter para con el hombre. Pero miren cómo cambia. Después dice, que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pareciera decir que Dios, ¿cierto? Es bondad, amor, misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable y que lo interpretamos hoy en día así, muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, que va a castigar el pecado de esta generación, de la segunda, de la tercera y de la cuarta, por haber pecado la primera generación. ¿Es correcto eso? ¿Que usted sea culpable de algo que usted no hizo? La palabra visitar significa simplemente lo que leíamos en Lucas el capítulo 7, verso 16, significa simplemente que Dios visitó al centurión para hacer un milagro en favor de él, porque perdonó al centurión, perdonó a su hijo y por lo tanto él lo visita en bondad, en misericordia, para perdonarlo y para sanarlo. Mi pregunta para ustedes, ¿acaso Dios no hizo lo mismo con nosotros? No es para castigarnos como nos han enseñado, es que lo visita para perdonarlo, para ayudarlo, para atenderlo, para darle aquello que necesita, la libertad, la salvación, la misericordia, la bondad, el amor de un padre por sus hijos. ¿Se dan cuenta de este detalle? Cuando nosotros miramos el texto en forma distinta, llegamos a la conclusión de que Él visita al pecador no para encontrarlo inocente,
Él verdaderamente sabe que él es culpable, que visita al pecador porque es culpable, pero su amor y bondad por sus hijos le permite a él amarlo por sobre todas las cosas y decirle: vengo a buscarte, vengo a ayudarte en tu problema, en tu necesidad, en tu angustia. Te he visitado, o más bien posteriormente, nosotros sabemos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos visitó. Nos visitó, ¿para qué? Para perdonarnos, para darnos la posibilidad de que nosotros miremos desde otra perspectiva el amor de Dios por sus hijos. Usted, yo y todos los que podamos escuchar y todo el mundo son sus hijos, por lo tanto Él los visita en bondad y misericordia, para perdonarlo, no para castigarlo, porque sería injusto que si usted, ¿cierto?, comete un pecado, su hijo fuera visitado para ser castigado por su pecado. Los hijos, sus nietos también fueran castigados por su pecado, y los bisnietos también, cuarta generación, fueran visitados por su pecado y fueran castigados. No sería Dios bueno, no sería un buen Dios, sería un Dios injusto, porque está castigando el pecado de una cuarta generación. ¿Qué significa primera, segunda, tercera y cuarta generación? Significa, si usted se fija, usted ya no va a vivir en esa cuarta generación. Por lo tanto, usted no va a ver si Dios lo castigó o no lo castigó, pero lo que está indicando aquí en relación con Lucas capítulo 7, verso 16, es que Dios lo visita a sus familiares y los perdona porque Él es bondad, es amor, es misericordia, no para castigarlo como nos han enseñado, de que Dios con su justicia va a castigar el pecado del Padre en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. ¿No le parece que eso sería injusto? No estaríamos hablando de un amor, ¿cierto? Bueno, de parte de un Dios misericordioso. Por lo tanto, mis queridos amigos, lo que pretendemos, lo que pretendo es que nosotros comencemos a mirar los textos desde la perspectiva de un Dios de amor, no de un Dios castigador, no de un Dios injusto, no de un Dios de una justicia castigadora, más bien de una justicia vindicadora, porque el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo fue un sacrificio perfecto por toda la humanidad. Leeremos en los próximos temas los textos que nos ayudan a comprender que Dios nos visita a través de Jesucristo para entregarnos todas aquellas cosas que nosotros creíamos que las habíamos perdido porque se nos enseñó así. Hoy en día, fíjense ustedes que hay cristianos que se detienen a pensar en la justicia castigadora de Dios y se especializan en esto. ¿Acaso esa justicia castigadora de Dios lo invita a usted a creer en este Dios? Bueno, hoy me declaro ateo de ese Dios castigador. Más bien me declaro creyente de un Dios que me ama por sobre todas las cosas, aún a pesar de mi condición de pecador. Ese es mi Padre, ese es mi Dios, presentado en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso, mi querido amigo, que mi propósito personal, el de mi hermano Ricardo en TikTok también, Ricardo Franco, para que lo visiten, es vindicar el carácter de Dios a través de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor representante de Dios en la tierra. No hay otro. Ni siquiera las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque la Escritura, como lo hemos dicho en otras oportunidades, se escribió en base a la cosmovisión que los profetas tenían de Dios, a un Dios castigador también. Y escribieron muchas de las cosas. Recuerden que no fue un dictado. Si hubiese sido un dictado, yo me recuerdo que tuve una profesora que nos escribía en el pizarrón toda la materia, de todos los ramos. Por lo tanto, nosotros escribíamos en el pizarrón nosotros escribíamos en el cuaderno lo que en el pizarrón decía. En relación con la revelación de Dios, no fue un dictado, fue de la manera en que los profetas lo captaron
captaron y lo enseñaron así. Por lo tanto, la Biblia no es infalible, no es inerrante, tiene sus... fíjense ustedes en este pequeño detalle que vamos a decir. Dios es un Dios perfecto. El emisor, él es el transmisor, ¿cierto? El receptor que recibe el mensaje es un ser imperfecto. Por lo tanto, el mensaje tiene variaciones. Y se fue escrito de acuerdo a esas variaciones que el profeta, ¿cierto?, captó de Dios y de su entorno. Eso es vindicar el carácter de Dios. Quiero invitarles a que en el próximo tema podamos analizar más bien otros textos que nos ayudan a comprender que Dios te ama por sobre todas las cosas. Que el Señor te bendiga.